Capítulo 9. Historias de Copa del Rey. Las copas domésticas son seguramente el último bastión del fútbol modesto, la única oportunidad que tienen los equipos más humildes de medir fuerzas ante los poderosos, el día en donde pueden ser conocidos mundialmente si las cosas salen como la lógica no lo indica. El ya cruzarse equipos de la talla del Barcelona o del Real Madrid alcanza para que el día sea único para un grupo de futbolistas que a lo mejor ni siquiera se dedican al fútbol tiempo completo. Pero imagínense recordar aquel día no solo por jugar ante estos gigantes, sino por ganarles. Recordamos 5 historias de equipos humildes o no tanto que han marcado alguna curiosidad en la Copa del Rey, tanto sea por haber ganado a uno de estos poderosos o de haber llegado hasta una final incluso. Tendremos 4 categorías: el día más feliz, un premio consuelo, un histórico que hizo historia y un equipo que se hizo verbo. Bienvenidos a un nuevo podcast de fútbol en los 80, a 10.000 kilómetros de distancia pero con la misma pasión. Bien, la primera historia que vamos a hacer referencia es la de la Unión Esportiva Figueres, un club nacido en 1919 y refundado en 2007. La Unión ha sabido jugar en 7 temporadas en la segunda división del fútbol español, llegando como escalafón máximo a una promoción de ascenso a primera en donde cayó frente al Cádiz, más o menos para la década del 90. Pero su victoria más importante, su victoria más conocida, no la lograría por Liga, sino que por Copa del Rey. Para la temporada 2001-2002, en competición liguera participa en el grupo 2 de la segunda división B, la tercera categoría del fútbol español, y tiene una temporada irregular y con varios sinsabores, finalizando 13º, muy lejos de los puestos de promoción, pero pese al desempeño, el Figueres empieza a destacar por Copa. En primera ronda vapulea en un global de 10-1 al Club Deportivo Teruel, propinándole un 8-0 en el partido de vuelta disputado en Vila Tenim, el estadio del Figueres. Y hasta ahí no había mucha novedad. Un equipo de segunda B avanzaba con autoridad frente a uno de tercera. La siguiente instancia sería solamente un partido y el sorteo determinó que los emparejamientos de los 32avos de final, el rival sería ni más ni menos que el Fútbol Club Barcelona. Aquel 7 de noviembre del 2001, 9.000 espectadores se daban cita para ver un partido que marcaría un antes y un después en la historia del club. El cuadro culé llegaba a Vilatenim con jugadores de la talla de un joven Puyol, de Rochenbach, Overmars, Xavi, Saviola, muy jóvenes, y un casi debutante Manolo Reina en el arco. El partido fue luchado y trabado, en donde el local, a pesar de jugar 2 categorías más abajo, no se haría por vencido frente a un conjunto blaugrana que se daba por vencedor sin serlo. El diario El País, en su crónica del encuentro, destacaba el juego del Figueres. Los locales, en cambio, salieron a por todas, con un juego físico y directo que bastó para crear ocasiones suficientes para haber llegado con ventaja al descanso, pero no hubo recompensa. Con el marcador igualado en los 90 minutos reglamentarios, hubo que ir a la prórroga en busca de un ganador. Recordemos que en esa instancia, en los 32avos de final, no había partidos de ida y vuelta, era un solo partido. Bien, pero si ya es muy difícil aguantar el ritmo a un equipo de primera durante 90 minutos, tener que jugar 30 más era prácticamente imposible. Pero muchas veces, y sobre todo en el fútbol, la lógica no se aplica, no sirve. El nivel de motivación que habrán tenido esos muchachos excedía cualquier cansancio o fatiga posible. En el minuto 92, es decir, a 2 vueltas de crono de haber empezado el tiempo suplementario, Cali Garrido con algo de fortuna marcaba el único gol del encuentro, desatando la locura en el estadio. Ahora era turno de aguantar. Lejos de meterse atrás y esperar el silbatazo final, los vestidos de azul y blanco siguieron intentando, luchando, peleando y no dando ninguna pelota por perdida. No era para menos. La visita empezaba a darse cuenta de lo que acontecía en el campo. El tiempo pasaba y el resultado no cambiaba ni iba a alterarse. Pino Zamorano se llevó su silbato a la boca y decretó el final. Caía el Barcelona y quedaba fuera de la Copa en la fase inicial. Por su lado, el Figueres hacía historia y avanzaba de ronda. Para muchos, eliminar a uno de los clubes más importantes del país y también del mundo sería un objetivo suficiente como para definir el desarrollo de la Unión en la Copa como muy satisfactorio. Lo que pocos sabían es que esta victoria era apenas el comienzo de lo que se venía. Por los 16avos de final y nuevamente en casa, recibían a otro club de primera, el Osasuna. Esta vez sí llegaron a los penales, haciéndose fuertes y venciendo a los rojillos por 4-2. En los octavos de final, las series ya eran de ida y vuelta y debían verse las caras frente al Novelda, que venía de eliminar a la Unión Deportiva Las Palmas. En su feudo, el Figueres obtendría una leve ventaja por 2-1 tras los goles de Arnaud y Eloy a 6 minutos para el final. 7 días más tarde, en el Estadio de la Magdalena, acogió el encuentro de vuelta y en donde 4.000 aficionados serían testigos de un 0-0 que eliminaba al local y eyectaba al Figueres en los cuartos de final de la Copa del Rey. Ese enfrentamiento entre
Figueres y Novelda eran de dos equipos que estaban en segunda B, que ya estaban haciendo buena parte, estaban haciendo ya una muy buena Copa del Rey. Situado ya entre los 8 mejores de España, el rival a vencer sería uno que se encontraba jugando en segunda, el Córdoba. Por primera vez el partido de ida lo debían disputar fuera de casa, pero lejos de ser un problema, el Figueres dejó la serie muy encaminada tras vencer al conjunto califa por 2-0. Los goles Peña y Eloy, otra vez el gol de Eloy en el 84, a 6 para el final. El 16 de enero los catalanes certificaban su paso a semifinales tras no pasar del 0 en su estadio. Todo sueño debe terminar en algún momento, y así fue cuando en el destino de este humilde equipo de Figueres se cruzó el Superdeportivo de La Coruña para dejarlo eliminado. En el primer asalto, un tempranero gol de Tristán empezaba a acabar con las ilusiones de una ciudad. En Riazor, José Manuel era el encargado de adelantar a los coruñeses en el marcador y dejar la serie bastante encaminada. El gol del honor, por decirlo de alguna manera, llegaría en el descuento tras un gol de Pitti de penal. Al Figueres le faltó solo un gol para llegar a la final. Finalmente habrían caído frente al campeón, ya que el Deportivo de La Coruña vencía al Real Madrid en el partido decisivo. De esta manera, el cuadro catalán cerraba su mejor participación por Copa, con un formato en donde los equipos más humildes tenían mejores armas para contrarrestar a los grandes de primera. Jugando ida y vuelta es realmente muy difícil aguantar 180 minutos, y es por eso que desde este humilde espacio se celebra que a partir de la Copa pasada hayan vuelto a un formato de solamente ida para que justamente estas historias sigan apareciendo. Bien, y en el segundo equipo que entra de esta categoría, el día más feliz, vamos a incorporar al Novelda, que algo hicimos referencia cuando contamos la historia del Figueres y tuvieron que cruzarse en la Copa del 2001. El humilde Novelda Club de Fútbol estaba atravesando su época dorada en el fútbol español. Este equipo transitaba su cuarta temporada consecutiva en la división de bronce y al terminar séptimos la temporada anterior les permitía al cuadro de Alicante disputar la Copa del Rey 2002-2013. En la fase previa, el Novelda tuvo que enfrentar al Atlético Baleares y lo despacharía sin demasiadas complicaciones con un 5-0 global. A los pocos días llegaba el momento de realizar los emparejamientos para los 32avos de final, y para suerte de ellos les tocaba enfrentar al FC Barcelona, que una temporada atrás había sido eliminado por el Figueres. Suerte porque todo equipo pequeño sueña enfrentarse contra un equipo de estas magnitudes. Solo el hecho de jugar el partido es toda una victoria en sí. Aquel 11 de septiembre de 2002, unos 5.500 espectadores se daban cita en el campo de la Magdalena para ver un duelo histórico en la ciudad. El Barcelona de Van Gaal salía al campo de juego con el siguiente once inicial: el alemán Enker, Reisiger, Frank de Boer, Fernando Navarro, Riquelme, Gerard, Mota, Rochenbach, Gabri, Xavi y Giovanni. Un equipo que hoy, ya 18 años en el tiempo, parece un super equipo, pero en ese momento había varias promesas. Un Riquelme muy joven que venía a jugar en Boca y que no tuvo la mejor de sus actuaciones en el conjunto catalán, y después Xavi, que también era muy chiquito. El cuadro catalán, más que favorito a pasar de ronda, se adelantaba en el marcador al minuto 7 con un gol de Giovanni. Todo parecía presagiar una goleada y clasificación cómoda para los culés, pero el marcador no se iba a mover hasta el minuto 59 cuando Antonio Madrigal sorprendía a todo el mundo igualando el encuentro. La sorpresa iba a pasar a exaltación y locura cuando 6 minutos más tarde, nuevamente el delantero adelantaba al Novelda en el luminoso. Con 25 minutos por delante, a los locales ya el simple hecho de recibir al Barcelona les empezaba a saber a poco y querían más. Pero como toda historia, para ganar hay que saber sufrir. 180 segundos más tarde, Juan Román Riquelme, desde los 12 pasos, traía un poco de tranquilidad al cuadro dirigido por el holandés Louis van Gaal. El marcador iba a sufrir una sola modificación, un pequeño cambio a 11 minutos para el final, cuando Antonio Jesús Madrigal Wilches marcaba nuevamente su tercer gol en el partido para que el Novelda haga historia. 3-2 final, hat-trick, pelota para casa y clasificación en la siguiente ronda. El diario El País titulaba: El Novelda humilla al Barcelona, un colista de segunda B elimina al equipo de Van Gaal. Aclaremos que solamente se llevaban jugados 2 partidos de segunda B, y si bien habían perdido los 2, es una declaración un tanto engañosa, pero bueno, sensacionalismo del bueno. En este caso, el sueño de seguir avanzando se había abruptamente cortado una ronda más tarde al ser eliminados por un contundente 0-3 en manos del Terrassa. La particularidad es que el Novelda no ganó en Liga hasta la jornada 6 cuando derrotó a ¿saben quién?
Al Barcelona no, al Barcelona B por 2-1. Esa temporada en la división de bronce no fue buena, pero aunque pudo esquivar el descenso y permanecer en segunda B con algo de sufrimiento durante 2 temporadas más. Finalmente el equipo en 2018 desapareció al fusionarse con el Intercity de San Joan. Bien, entramos a la segunda categoría, que es un premio consuelo, y vamos a hablar de el Recreativo de Huelva en la temporada 2002-2003. Vieron que estamos todos muy cerquitas en el año. El decano del fútbol español vivió una particularidad en aquella ambigua temporada. En lo referido a la liga, volvía a jugar en primera división luego de 23 años y el sueño era obviamente permanecer varios años en el fútbol grande. Pero las cosas no siempre salen como uno las piensa o las imagina, y el Recre tuvo un año para el olvido, siendo colista buena parte de la liga, aunque asomó la posibilidad de una remontada al acumular 7 juegos sin derrotas que lo llevaron hasta salir del infierno, pero un sprint final de 7 partidos ahora sin ganar echarían por tierra cualquier posibilidad. Los de Lucas Alcaraz descendían a segunda división sumando apenas 36 puntos en las 38 jornadas ligueras. Pero en el plano copero la suerte no era tan esquiva. Victorias en enfrentamientos directos al Villanueva y Almería, en octavos pasaron por la mínima al eliminar al Real Betis por 1-0 en el global, y ya entre los 8 mejores, la nueva víctima sería el recién ascendido Atlético de Madrid, también por el 1-0 logrando en el Estadio Colombino. En la semifinal, el Recreativo de Huelva lograría un 2-0 en la ida que les daba cierta holgura de cara al partido de vuelta jugado en el Sadar. Se enfrentaban ante el Osasuna. En el Reino de Navarra y antes de finalizar la primera mitad, el Osasuna igualaba la serie, dejando un panorama más que complicado para los onubenses. Pero, y siempre hay un pero, la reacción de la visita no tardaría en llegar y para el minuto 50 los de Lucas Alcaraz igualaban el encuentro mediante los goles de Cisco y Benítez, inclinando la balanza a su favor. El Recre, por primera vez en su historia, jugaba una final de Copa. El rival, el Mallorca, que por esa instancia, que por ese entonces, se perfilaba y terminaba la liga como octavo. Una muy buena posición del conjunto balear. El 28 de junio del 2003, en el estadio de Martínez Valero, en Elche, 38.800 espectadores vieron el enfrentamiento entre estos dos conjuntos en una típica final. Del lado onubense, el descenso ya era una realidad, pero la posibilidad de jugar una final de Copa no es algo que podía darse todos los días. Por el lado Bermellón, que era el candidato a llevarse la Copa por rendimiento y por jugadores, finalmente se quedarían con el preciado trofeo. En este caso no hubo lugar para las sorpresas y el Mallorca goleó por 3-0 con goles de la Foca Pandiani y un doblete de Samuel Eto'o, para que vean el nivel que manejaba el Mallorca en aquellos años. Este Mallorca, que se consagró campeón, había eliminado en cuartos de final al Real Madrid goleándolo por 4-0 en la isla. Qué tiempos aquellos, de solo pensarlo. Luego de esta final se empezaron a tomar algunas medidas para que no vuelva a ocurrir una final entre estos dos equipos, abro paréntesis, no grandes, cierro paréntesis. Por ejemplo, los conjuntos que disputaban competiciones europeas no tenían que jugar la fase previa y evitar así eliminaciones tempranas. Más que nada por lo acontecido por el Novella, por el Figueres, es decir, ya no caía bien que los equipos grandes queden eliminados tan temprano, entonces tenían que tomar medidas para que darles un poquito más de emoción porque evidentemente una final entre el Recreativo de Huelva y el Mallorca no tuvo el mejor de los ratings. Si bien es un partido sumamente especial para ambos y es un día histórico, pero bueno, la televisación lamentablemente manda. Un histórico que hizo historia. Si yo les menciono al Club Real Unión de Irún, para la mayoría de las personas que no siguen el fútbol español, les parecerá un club básicamente desconocido. Pero hay que mencionar que es uno de los clubes fundadores de la liga, pero que no pisa la máxima categoría desde hace 88 años, pero que hace un tiempo atrás se dio el lujo de eliminar al Real Madrid de la Copa en la temporada 2008-2009, ya teniendo una Copa con formato ida y vuelta. En lo referido a la liga, los dirigidos por Iñaki Alonso harían las cosas muy bien, tanto así que terminarían ascendiendo a segunda división 44 años después. En Copa, los iruneses goleaban al Lugo en su casa, derrotaban 2-1 al San Andrés y al Baracaldo. Instalados en los 16avos de final, el destino quiso que el rival a doble partido sea el Real Madrid de Schuster, la ida en el Estadio Gal y la vuelta en el Bernabéu. El 30 de octubre del 2008, a tan solo 500 metros de la frontera con Francia, el cuadro vasco iba a dar un golpe derrotando por 3-2 a un cuadro madrileño que jugó con un mix de titulares y suplentes. Juan Domínguez desde el vestuario adelantó a los dueños de casa, el Pipita Higuaín igualó 7 minutos más tarde, Villar al minuto 20 volvía a adelantar a los suyos, el Conejito Saviola emparejaba las cosas, siempre el Conejito Saviola metido en partidos de Copa porque no tenía los minutos suficientes en Liga para demostrar, pero finalmente Goicoechea le iba a dar el triunfo final
por 3-2 al Real Unión de Irún. Si bien habían ganado, se presagiaba que en la vuelta no iban a tener demasiadas oportunidades ante todo un Bernabéu. 12 días más tarde seguía el desquite y los de la Casa Blanca ponían toda la artillería pesada. Cannavaro, Van der Vaart, Sneijder, Gago, Raúl. Pero quien pondría el primer gol de la contienda fue la visita mediante Abasolo. Los de blanco reaccionaron y a pesar del esfuerzo visitante, remontaban la eliminatoria a falta de 5 minutos con un triplete de Raúl González. El Real Madrid derrotaba 4-2. Tenemos 4-2 en la vuelta, 3-2 en la ida. Tenemos un global de 6-5 a favor del Real Madrid. Dijimos, faltaban 5 minutos, ya parecía que no había tiempo para nada. Cuando parecía que todo el esfuerzo parecía en vano, cuando parecía que tanto remar para morir en la orilla, apareció el milagro. Justo en el minuto 90 clavado, un centro por izquierda encontró la cabeza de Neko Romo, que se elevó por los aires para clavarla donde no llegue Dudek, y Dudek no llegó. La derrota más celebrada de la historia, el gol de visitante permitía a los irunenses avanzar a los octavos de final y eliminar a todo un Real Madrid que estalló de bronca. Finalmente en aquella contienda el conjunto vasco avanzaría una ronda más después de eliminar al Real Madrid, ya que sería eliminado por el Real Betis por un doble 1-0. En lo que es el plano liguero, el conjunto de Irún ascendió, estuvo una temporada en segunda división, pero luego bajó y hasta la fecha no ha podido retornar. El último equipo de la última historia que vamos a comentar, por lo menos por ahora, es la de un club que se hizo verbo. Creo que todo futbolero, toda persona que conoce de fútbol, aunque de fútbol español no sepa nada, no le interese o lo que sea, conoce la palabra Alcorcón o en su defecto Alcorconazo. Nunca un equipo tan desconocido a nivel mundial se hizo famoso al ganar un partido. Si alguien nos preguntaba en 2009 qué era Alcorcón, a riesgo de decir que el 99% no sabríamos qué decirle. Podríamos investigar y decir que era un equipo de la Comunidad de Madrid, fundado en 1971, y que transitaba su 10ª temporada en Segunda B, 10ª temporada consecutiva. Podríamos decir que el cuadro alfabeto había eliminado previamente al Palencia y al Lagunonac. No mucho más que eso. Podríamos decir que tenían en el banco a Anquela como entrenador, pero no podíamos decir mucho más. Pero el 27 de octubre del 2009, la agrupación deportiva Alcorcón iba a pasar a la historia. El por qué lo sabemos todos o casi todos. El bolillero dictaminó que el siguiente escollo que tenían los pupilos de Anquela era el Real Madrid, que ya venía de darse un palo el año anterior. Lo recordamos hace unos minutos. Una sorpresa inesperada podía pasar, pero dos muy complicada. El Real Madrid era dirigido por el chileno, el ingeniero Manuel Pellegrini, y llevó a Santo Domingo no lo mejor que tenía a su disposición, pero cualquier equipo que pusieran en cancha sería ampliamente superior, o por lo menos en teoría, al Alcorcón o a cualquier equipo de Segunda B. Por ejemplo, la delantera en aquella noche estaba compuesta por un joven Karim Benzema, Raúl, mientras que en el banco de suplentes esperaba Ruud van Nistelrooy. O sea, una locura de solo pensar que el Real Madrid se da el lujo de tener a estas bestias como suplentes o no como sus jugadores permanentes. A diferencia de lo que hicieron los iruneses un año atrás, el conjunto de Alcorcón no le dio ninguna posibilidad y la goleada fue histórica, un 4-0 que quedará para la eternidad de todos los aficionados del equipo y también del mundo. Las crónicas de la época decían que los alfareros fueron un equipo cómplice, maduro, alegre, ordenado y por encima de todo se divirtió con la ocasión que les daba el destino. En lo eminentemente futbolístico, Anquela mandó a los suyos a hacer una presión alta, recuperación rápida, velocidad en banda, acabar jugadas y probar a Dudek. Se comenta que el entrenador junto a sus ayudantes tuvo la siguiente frase motivacional para sus dirigidos. Ellos son mejores, los altos, los guapos, los conocidos. Nosotros somos pobres trabajadores desconocidos. Pero igual a las 12 de la noche nos sucede como a Cenicienta y nos ligamos al príncipe. Una vez que terminó el partido, creo que no tomaron dimensión de lo que habían conseguido. Y el entrenador, Anquela, salió como tan sorprendido por la reacción de los medios, por todo, que lo único que atinó a decir o lo que dijo fue la que hemos ligado. Bien, siguiendo con las crónicas de la época, decían lo siguiente. Al día siguiente tocaba celebrarlo. Solo había un tema de conversación en los bares de Alcorcón y el ayuntamiento decidió organizar una recepción al equipo en el balcón. El autobús descapotable salió en torno a las 17:30 de Santo Domingo, el estadio del Alcorcón. Era de día y había poca gente. Los jugadores estaban tranquilos y con mucha modestia Alberdi comentó: van a venir muy pocos, la gente trabaja. En cuanto el autocar empezó a subir por la avenida de las Retamás,
Vecinos y aficionados empezaron a aparecer. Alcorcón se echó a la calle. Al final fueron miles de personas las que se concentraron en el recorrido y en las plazas del ayuntamiento, donde los jugadores tuvieron verdaderos apuros para llegar al edificio consistorial. No me lo creo, decían una y otra vez, pero era verdad. Las cámaras de televisión que había, la prensa, la afición, les quería a ellos. Estaban ahí por ellos. Eran el Alcorcón. Habían fraguado el Alcorconazo. Uno por uno salieron al balcón, emocionados. 2 semanas más tarde lo volvieron a hacer, eliminaron al Real Madrid, la mayor hazaña deportiva de la ciudad hasta ese instante. Es decir, la palabra Alcorconazo está, si uno la busca en Google, aparece como lo realizado por el conjunto alfarero, lo cual es una verdadera locura y es una verdadera emoción para todos los que nos gusta el fútbol modesto o las historias mínimas, como se dice acá. Faltaba un detalle no menor, que era el partido de vuelta. Y esto me lo acuerdo particularmente que leyendo diarios de la época, o leyendo en su momento, en 2009, que hablaban de que el Alcorcón se estaba preparando como psicológicamente para jugar en un estadio de 80.000 personas, porque recordemos que eran jugadores que tenían otras profesiones, que se las rebuscaban como podían y jugaban en campos pequeños, 4.000, 5.000 personas. O sea, ni siquiera el estadio de Santo Domingo, que hoy es un estadio pequeño, en ese momento era mucho más chico. O sea, imagínense prepararse psicológicamente con psicólogos, prepararse para perder, porque sabía que el Alcorcón iba a perder, pero tenían como que tener la entereza emocional necesaria para perder por lo menos goles posibles. Es decir, tuvo una preparación por fuera de lo que es una pelota, toda esa preparación. Por más diferencia que hubiera, el Real Madrid seguía siendo el Real Madrid, y las dos categorías que lo separaban podía significar que la clasificación estaba en riesgo. En el partido de vuelta la cuestión fue más o menos parecida a lo que fue la ida. El Alcorcón se plantó frente a todo un Real Madrid, frente a 79.500 espectadores, frente a la presencia de Diego Armando Maradona, entrenador de la selección argentina en ese momento, y frente a toda una bronca de la afición merengue que veía como nuevamente tenían un nuevo fracaso copero luego de lo que fue el año pasado, que los eliminó un equipo de segunda B, los volvía a eliminar un equipo de segunda B, en este caso el Alcorcón, un equipo ahí de cercanías. Cuestión que el Real Madrid solamente ganó 1-0 con un gol de Van der Vaart, más o menos para el minuto 80, o sea, cerca del final. El Alcorcón resistió las embestidas merengues y terminó clasificando, y una afición local que terminó coreando con oles las jugadas del Alcorcón, como siempre en modo irónico. Cuando la afición está enojada, está cabreada, terminan burlándose, festejando las jugadas ajenas. Finalmente el Alcorcón, una vez pasó al Real Madrid, caería en manos del Racing de Santander. Pero lo más importante, lo que fue la verdadera victoria, fue que a fin de ese año, lo mismo que le pasó al Real Club de Irún, fue que avanzaron hacia la segunda división por primera vez en su historia, y con una definición que la contaremos en otro podcast porque fue también para el infarto. Lograban ascender por primera vez a la Liga de Plata y hasta la fecha siguen jugando ahí. Y han tenido hasta la posibilidad de ascender a primera. Han jugado playoff de ascenso, pero han perdido en una final. Y así es como termina este podcast, esta primera parte, por decirlo, de esta revisión de historias de Copa, de equipos no grandes, de equipos chicos, de equipos de ciudad, equipos del fútbol de barro, de equipos modestos que han tenido su momento de gloria o el día en donde pisaron a un grande, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, a mí me gustan mucho estas historias, espero que a ustedes también, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.